Imagina un mundo donde el cielo y la tierra se entrelazan en un baile eterno y en el centro de ese espacio suspendido, un hombre cuelga cabeza abajo. Pero no está atrapado ni desesperado, al contrario, hay calma en su rostro, como si hubiera descubierto algo que otros no ven. Ese es el colgado, y su historia comienza mucho antes de que fuera pintado en una carta de tarot. Este arquetipo, en su esencia, encarna un sacrificio que no es castigo, sino una puerta hacia la iluminación. En la mitología nórdica, Odín, el dios sabio y guerrero, colgó de las ramas del árbol Yggdrasil, el árbol de la vida, durante 9 días y noches. Allí, herido y solo, ofreció un ojo y soportó el dolor no para obtener riquezas materiales, sino para alcanzar el don del conocimiento y la comprensión de las runas, las claves del universo. Al igual que Odín, el colgado no es un mártir, sino un buscador. Su postura invertida no simboliza derrota, sino una visión transformadora del mundo. En muchas tradiciones, esta figura aparece una y otra vez: el sacrificio de Prometeo para llevar el fuego a los mortales, el descenso de Inanna al inframundo para descubrir el poder de la renovación, o incluso la imagen del Cristo en la cruz, aceptando la entrega para trascender la muerte misma. En todos ellos encontramos el tema universal de que solo al soltar lo que creemos ser podemos descubrir nuestra verdadera esencia. El tarot de Marsella recogió este mito y lo plasmó en el colgado, el arcano 12. Suspendido entre 2 columnas o árboles, está entre 2 mundos, lo terrenal y lo divino. Su número, el 12, sugiere la completitud de un ciclo, como los 12 meses del año o los 12 signos del zodiaco. Este es un lugar de pausa, pero no de estancamiento, es una pausa que prepara para algo mucho mayor. El colgado nos recuerda que para alcanzar la sabiduría no basta con mirar hacia afuera, hay que voltear el mundo, mirar desde otra perspectiva. Y es desde esta posición suspendida donde su historia conecta con el siguiente paso: descifrar el enigma de los símbolos que lo rodean, las claves visuales que nos conducen a su significado profundo. Así que acompáñame, porque ahora nos adentraremos en su imagen y lo que revela sobre el misterio del sacrificio y la transformación. ¿Te has detenido alguna vez a observar realmente la imagen del colgado en el tarot de Marsella? Más allá de su postura extraña, hay un lenguaje oculto en cada trazo, en cada color, en cada elemento que lo rodea. Vamos a desenredar ese misterio juntos. Lo primero que llama la atención es su posición. Su cuerpo cuelga de un pie, mientras el otro está cruzado detrás, formando una figura que recuerda al número 4, símbolo de estabilidad y estructura. Pero aquí está al revés, como si quisiera decirnos que para encontrar un equilibrio verdadero, primero hay que cuestionar las bases en las que estamos parados. Su cabeza toca el vacío, la tierra, el origen de todo, mientras su mente, ahora libre de la gravedad del ego, se abre al universo. El colgado está suspendido de lo que parecen ser 2 troncos o columnas, a menudo interpretados como los pilares entre los que fluye la energía vital. Representan lo dual, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, lo terrenal y lo divino. Sin embargo, estas columnas no sostienen a un hombre atrapado, sostienen a un ser en proceso de transformación. Sus manos están detrás de su espalda, atadas o escondidas, un gesto que sugiere rendición. Pero no es la rendición del débil, sino la del sabio que deja de aferrarse al control. A veces, para ganar, hay que soltar. Este es un sacrificio que no busca lástima, sino un propósito mayor. Los colores en la carta tampoco son casuales. El azul de su ropa alude a lo espiritual, a lo eterno, mientras que el rojo de sus medias representa la acción, la energía vital. Juntos, crean una armonía que nos invita a integrar nuestras pasiones con nuestra sabiduría interna. Incluso el fondo amarillo puede interpretarse como iluminación, como el descubrimiento de algo que antes estaba oculto en las sombras. ¿Y qué hay del número 12? Este es un número de transición. Al dividirse en 1 y 2, señala una unidad inicial que se descompone para encontrar una dualidad enriquecedora. Es el fin de un ciclo y el inicio de otro, una puerta hacia lo desconocido. A medida que entendemos esta imagen, nos damos cuenta de que el colgado no está atrapado, él eligió estar ahí. Y esa elección es clave para entender su sacrificio. Así que sigamos adelante, porque el sacrificio que representa el colgado no es lo que parece a primera vista. ¿Qué ocurre cuando dejamos de resistirnos y nos entregamos a lo inevitable? El colgado nos responde con una enseñanza profunda: rendirse no es un acto de derrota, sino de poder. En la visión de Alejandro Jodorowsky, el colgado no es un mártir pasivo. Es un ser que ha tomado una decisión consciente: detenerse, rendirse, suspenderse entre lo terrenal y lo espiritual. Su sacrificio no busca sufrimiento, sino trascendencia. Para Jodorowsky,
Esta carta nos invita a liberar las cadenas invisibles del ego, ese tirano interno que nos hace creer que lo controlamos todo. Imagínalo así. ¿Cuántas veces te has aferrado a una idea, una identidad, o incluso un miedo, solo para descubrir que ese apego te asfixia? El colgado te dice, suelta, libérate. Solo en la entrega encontrarás paz. Esta no es una rendición que implique pérdida, sino una renuncia al peso innecesario, a las ilusiones que nos impiden ver con claridad. Fíjate en su mirada, aunque cuelga cabeza abajo, no parece sufrir. Al contrario, hay en él una calma extraña, casi inquebrantable. Desde esta posición invertida, el mundo se ve diferente. Lo que antes parecía urgente se vuelve irrelevante, y lo que ignorábamos cobra una importancia inusitada. Aquí radica su transformación en la capacidad de cambiar la perspectiva. Para Jodorowsky, esta carta simboliza un cambio interno tan profundo que transforma nuestra relación con todo lo que nos rodea. El colgado no lucha contra las cuerdas que lo sostienen porque entiende que no está atrapado. Está en pausa, esperando el momento adecuado para moverse con propósito. Es el momento de aprender, de escuchar las lecciones que solo el silencio y la inmovilidad pueden enseñar. Pero, ¿qué sacrificamos realmente? No es algo físico. Es el ego, ese yo superficial que necesita validación constante. Al soltarlo, nos abrimos a un yo más auténtico, más conectado con el flujo de la vida. Solo cuando dejamos de resistirnos al cambio, comenzamos a transformarnos. Y es esa transformación la que nos conduce al siguiente paso, el impacto de esta carta en nuestras vidas y en nuestro viaje personal. ¿Qué significa aplicar la enseñanza del colgado en nuestro día a día? Vamos a descubrirlo. Imagina que estás en un camino largo y sinuoso, uno donde cada paso revela un poco más de ti mismo. En ese viaje, el colgado es el punto donde todo se detiene, donde el tiempo parece perder significado y el alma encuentra un refugio para replantearse su propósito. La ubicación del colgado en la secuencia de los arcanos mayores no es accidental. Se sitúa justo después de la rueda de la fortuna, ese torbellino de cambios externos, y antes de la muerte, la temida pero liberadora transformación interna. El colgado actúa como un puente, una pausa obligada que nos prepara para lo que viene. Después de la rueda, el mundo parece estar fuera de control. Todo cambia a nuestro alrededor, los ciclos de la vida, las pérdidas, las sorpresas. Y, sin embargo, el colgado nos dice, detente, no intentes controlar el flujo. Es hora de mirar hacia adentro. Aquí, el viaje del alma entra en un espacio de reflexión profunda. El colgado no lucha contra el cambio, lo acepta y se permite ser transformado desde dentro. ¿Y por qué es necesario este alto? Porque antes de enfrentar a la muerte, antes de permitir que lo viejo se disuelva para dar paso a lo nuevo, necesitamos comprender quiénes somos y qué estamos dejando atrás. El colgado nos invita a examinar nuestras creencias, a soltar las expectativas y a rendirnos al flujo natural de la vida. Es, en esencia, el momento de la confianza total. Suspendido entre la tierra y el cielo, el colgado se convierte en un símbolo de fe en lo desconocido. Su posición invertida no es un accidente, nos recuerda que para avanzar en nuestro camino espiritual, a veces debemos cambiar completamente nuestra perspectiva, ver el mundo desde un ángulo nuevo, uno que desafía nuestra lógica y nos obliga a confiar en el proceso. Y es precisamente esta pausa, esta entrega al flujo, lo que nos prepara para enfrentar lo que sigue, la transformación absoluta que representa la muerte. Pero antes de seguir adelante, debemos preguntarnos, ¿estamos listos para dejar que nuestra antigua identidad muera? ¿Podemos cruzar el umbral con el alma ligera? El colgado ya nos ha mostrado cómo soltar, ahora queda aplicar esa lección. La historia del colgado no termina en el tarot, de hecho, comienza en la vida de cada uno de nosotros. Este arquetipo no solo es un símbolo de rendición y transformación espiritual, sino también una guía práctica para navegar los desafíos de la vida diaria. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones donde, como el colgado, parece que estamos atrapados, sin salida? Sin embargo, este aparente estancamiento guarda una clave invaluable, el arte de soltar. Vivimos en un mundo que nos enseña a mantener el control, a planificar cada detalle, a luchar contra las corrientes que no entendemos. Pero el colgado nos muestra otro camino, la entrega consciente. En lugar de resistirnos al flujo de la vida, este arquetipo nos invita a aceptarlo. Al soltar, descubrimos que el control es, en realidad, una ilusión. La verdadera fortaleza reside en confiar en el proceso, incluso cuando no comprendemos hacia dónde nos lleva. Tienes un proyecto que parece no avanzar, una relación que no se mueve hacia donde esperabas, una meta personal que sientes inalcanzable. El colgado susurra, detente, observa, escucha lo que el momento presente tiene para ofrecer. A veces,
La solución no es forzar el movimiento, sino permitir que la pausa nos revele nuevas perspectivas. Aplicar la lección del colgado significa abrazar la incertidumbre como una oportunidad para el crecimiento. Implica ser valientes para mirar al mundo desde otro ángulo, explorar aquello que normalmente ignoramos y permitir que nuestras experiencias nos transformen. Es como cuando enfrentamos un dilema, en lugar de actuar apresuradamente, podemos elegir quedarnos quietos y observar qué surge desde el interior. El colgado también nos enseña la importancia de la paciencia. Todo en la naturaleza tiene su ritmo, su tiempo. Un árbol no crece más rápido porque lo deseemos, del mismo modo, nuestras vidas se despliegan con su propia sabiduría. Aprender a fluir con este ritmo nos libera del estrés, nos conecta con nuestra esencia y nos permite encontrar paz incluso en medio de la tormenta. Así, el legado del colgado no es solo espiritual, sino profundamente práctico. Es una invitación a vivir con menos miedo, con más confianza y con la certeza de que, al soltar, lo que realmente importa encontrará su camino hacia nosotros. Porque, en última instancia, el colgado nos muestra que la verdadera libertad no está en el control, sino en la entrega.